Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, versículos del que les dije 46 al 48. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno que vinieron, hermanos. Me da gusto, el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y cuando el Señor quiere hablarnos en esta mañana, hermano, es mejor que atendamos. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, en Lucas 46 al 49: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre ¿qué, hermanos? Todos sabemos que la roca es Cristo, amén. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, sigan de pie. Yo quiero leerles lo que dice la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera. A mí me gusta leer la Reina Valera y me gusta leer esta porque como que me da más luz. Y dice de la siguiente manera. Oigan bien. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Gloria a Dios. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar, porque estaba, como dice, bien construida. A su nombre sea la gloria. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Gloria al nombre del Señor. Así dice la Nueva Versión Internacional hermano de la Biblia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que usted sea glorificando su nombre y exaltándose, Señor, y sea usted dándome palabra para su pueblo, palabra que edifique, palabra que construya, Señor, porque usted quiere lo mejor para nosotros. Inspire su palabra en mi corazón y en mi mente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Tome su lugar dando un gloria a Dios. Hermano, revisando, o más bien traspasando de un lugar a otro los bosquejos que yo hago, los sermones, muchas veces, hermano, yo no los predico acá, los predico en otro lugar por lo que Dios pone en mi corazón. La verdad, hermano, no sé si ya prediqué acá o no lo prediqué. Pero lo que Dios puso en mi corazón, hermano, en esta mañana para ustedes, es poderles hablar del fundamento. Es poderles hablar, hermano, de lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser salvos. La vida está compuesta de muchas alegrías, pero yo más bien pienso que son más las preocupaciones, las tristezas y el lloro que las alegrías en la vida. Más bien hay más aflicción que gozo muchas veces en la vida, por lo cual el Señor nos da su palabra. Y su palabra, hermano, que nos da el Señor es para bien, es para edificarnos. La palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien
para todos nosotros. Dios no quiere el mal para ninguno de nosotros. Por lo cual, hermano, Dios nos da su palabra. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, venimos porque algo pasó en nuestra vida. Tuvimos un problema, una aflicción, donde Dios obró y venimos a Él y escuchamos su palabra. Y al escucharla nació fe. Y al escucharla creímos y nos bautizamos y nos convertimos, como dijera el jueves que prediqué, nos convertimos en seguidores, en discípulos del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos convertimos en discípulos, hermano, nosotros aceptamos que Él es el que nos va a dirigir, que Él es el que nos va a llevar, que Él es el que nos va a instruir a través de su palabra. Y ahora todos conocemos al Señor Jesucristo y le adoramos y le glorificamos y escuchamos su palabra todos los domingos en la mañana y en la tarde, los martes, los jueves. Pero hay una cosa, hermano, que a nosotros se nos ha olvidado, que no tan solo por oír vamos a alcanzar la salvación, no tan solo por escuchar vamos a ser salvos, no, porque aparte de oír y aparte de escuchar, tenemos, amados hermanos, que poner en práctica la palabra de Dios. Por lo cual el Señor, al ver la condición de su pueblo en esa época y al ver la condición de los escribas, los fariseos o los religiosos, les hace, hermano, una reclamación a través de una pregunta y les dice: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué ustedes dicen que yo soy su Dios o yo soy su Señor, si cuando les doy mi palabra ustedes no hacen lo que yo les digo? Santo. Ustedes no procuran poner por obra lo que yo les digo, porque es fácil oír y es fácil, amados hermanos, ¿verdad?, escuchar, pero es más difícil poner por obra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y la palabra de Dios dice: y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Aleluya. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿La palabra que sale desde este púlpito es palabra de hombre? ¿Es palabra del pastor Víctor Hernández? ¿O es palabra de Dios? Amén. Palabra de Dios. Por lo regular y siempre, más bien siempre, nunca hemos tomado otro libro de texto para predicarles. Siempre es la palabra de Dios. Siempre es, hermano, Dios hablándonos a nosotros. No para, hermano, incomodarnos, no para, hermano, hacernos enojar, no para lastimarnos, no, sino para dirigirnos, sino para que nos vaya bien, para alumbrar nuestro camino. Y el Señor les dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Todos escuchamos palabra de Dios. Pero el Señor dice que hay dos tipos de personas dentro de la congregación: las que la ponen por obra y las que solamente escuchan y no hacen nada. Por lo cual el Señor, hermano, hablando, hermano, al pueblo de Israel, habla acerca de que lo que nosotros aprendemos, de lo que nosotros escuchamos, tenemos que hacerle caso. Tenemos que ponerlo en práctica. Si el Señor dice: amarás a tu prójimo, tenemos que amarlo. Amén, aleluya. Si el Señor dice que hay que orar por nuestros enemigos, hay que orar por nuestros enemigos. Amén, si el Señor dice que hay que perdonarnos, hay que perdonarnos. Porque es lo que el Señor dice. Y el que dice: y el que no los haga, lo compararé con un hombre insensato que nada más puso su casa sobre la arena. Santo. Y cuando vinieron los vientos, la tumbaron. A su nombre sea la gloria. Y fue grande su ruina. Y esto está hablando, hermano, de que nosotros tenemos que tener un fundamento.
Está hablando de una generación que debe de fundamentarse bien para que podamos enseñar a la generación que viene cómo es que se debe de servir a Dios, cómo es que debemos de adorar a Dios, cómo es que debemos de exaltar a Dios. Porque si nosotros, que somos la generación de este momento, no enseñamos a nuestros hijos a obedecer la palabra y no enseñamos a nuestros hijos a cimentarnos en la roca que es Jesucristo, nuestros hijos no durarán en la iglesia. Nuestros hijos serán carne del enemigo. Y yo creo, hermano, que a nadie le gustaría ver, hermano, ahorita que sus hijos son niños, el día de mañana verlos allá afuera en las pandillas, o verlos atrás de una cárcel, o que sea un ladrón, o que sea un hombre que no sea de bien. Yo creo que a nadie le gustaría. Por lo cual el Señor dice: el que escucha mi palabra y la hace, la obedece, lo compararé con un hombre prudente, sabio. Aleluya. Amén. Y es que el Señor está hablando de que tenemos que tener un fundamento. Miren, hermanos, ¿cuántos conocen la Torre Latinoamericana? Amén. ¿Cuántos han oído de ella? Levante su mano. Amén. ¿Cuántos han oído de la Torre Latinoamericana? Casi siempre son los mexicanos los que conocen, porque la Torre Latinoamericana está en México, ¿verdad? Por eso. Y hermano, ¿usted sabía que la Torre Latinoamericana es la torre más grande de Iberoamérica? Amén. Que cuenta con 44 pisos de altura. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano, que serían alrededor de 204 metros de altura. O sea, es una torre grande, inmensa, es un rascacielos, gloria al nombre del Señor. Y fue el primer rascacielos que se construyó en un lugar sísmico. Ustedes saben, hermano, lo que es la Ciudad de México. Amén. Hemos oído por las noticias, hermano, cuántos terremotos ha habido y las muertes que ha habido. Por ejemplo, en 1985 yo estaba en México. No estaba en la Ciudad de México, pero estaba en Puebla, a 1 hora y media de la Ciudad de México. Y cuando eso ocurrió a las 7:19, 7:20 de la mañana, hermano, eso fue tremendo. Lo que pasa es que en Puebla casi no pasó nada, pero cuando encendimos la televisión para ver las noticias, vimos que muchos edificios cayeron y mucha gente murió. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero esta torre, hermano, cuando todos creían que iba a caer, esa torre permaneció majestuosa, de pie, hermano, y alrededor había solamente destrucción. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, sí, Señor. Y hermano, esta torre, gloria al nombre del Señor, fue el modelo para que muchos edificios del mundo se construyeran. Y eso se debe a sus fundamentos. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Sus Dios. fundamentos. ¿Y saben por qué? Porque no es cualquier fundamento. Porque no la construyeron como construyen casas aquí, que solamente tiran el cemento y sobre eso construyen. No, ellos tuvieron que rascar, gloria al nombre del Señor. Tuvieron que ahondar 33 metros de profundidad y meter, hermano, 300 o 611 pilotes, o sea, 611, hermano, como postes. A su nombre sea la gloria. Para cimentarlo y para que aguantara un peso de 24,100 toneladas. Aleluya. O sea, que la torre está de pie, no porque fue una construcción ahí nomás, no. Tuvieron que profundizar. Y esa torre, oiga bien, hermano, gloria a Dios, aguantó el terremoto de 1957. Aguantó el terremoto de 1985 y aguantó el terremoto del 2017. 3 terremotos y esa torre no ha caído. ¿Y saben por qué? Porque su fundamento, el que la construyó, oiga bien, se preocupó por, hermano, cavar, por meter esos pilotes 33 metros de, hermano, de profundidad, para que esa torre pudiese resistir, hermano, estos 3 terremotos. Mientras que alrededor, las casas, hermano, los apartamentos de Infonavit, todos cayeron. ¿Cuál fue la diferencia, amados hermanos?
su nombre sea la gloria. Y si esto pasa en las cosas materiales, en los edificios, en las casas, hermano, y los seres humanos se preocupan por construir fundamentos fuertes y firmes, ¿qué debemos nosotros pensar en lo espiritual? Amén. Es nuestro deber y necesidad de nuestra generación, los que hoy tenemos niños, de edificar sobre un fundamento firme. Amén. Y todos sabemos que ese fundamento es Jesucristo. Ya que vivimos tiempos difíciles, hermano, de una gran decadencia moral, de mucho humanismo y pensamiento filosófico, de una diversidad de pensamientos y creencias, donde la sociedad vive confundida. Amén. Y cada día vemos a nuestros hijos, en lugar de mirar hacia el altar, en lugar de mirar hacia la iglesia, en lugar de mirar hacia las cosas, hermanos, espirituales, en lugar de mirar hacia las cosas de Dios, miran hacia el mundo. Hoy en día es más difícil cada día traer a los muchachos a las cosas de Dios. Hoy en día es más difícil que nuestros hijos puedan venir sin decir nada, a venir a adorar al Señor Jesucristo. Y no es culpa de ellos. No, porque a veces decimos nosotros, no, es que hermano, pues esta generación que es mala, sí, pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros los padres, que a pesar de que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de las predicaciones, no hemos querido cimentarnos, ni fundamentarnos, ni arraigarnos sobre la roca que es Jesucristo. ¿Nos dicen amén, amados hermanos? Aleluya. Bueno, por lo menos diga "Aus", para que yo sea, que sepa que esté aquí. O sea, la responsabilidad de esos niños ahorita no está en ellos, está en nosotros, hermanos. Está en nosotros en cuanto a la manera en que nos fundamentemos en las cosas de Dios. Nuestra generación ha sido indolente, irresponsable, tarda para oír. No queremos obedecer a los mandamientos de la palabra de Dios porque los resultados, hermano, pues los resultados los vamos a ver en nuestros hijos. Aleluya. Sí, Señor, amén. Hermano, levante la mano los que, hermano, cuando ustedes mueran, quisieran que sus hijos permaneciesen en la iglesia. Todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos tuvieran algún ministerio, algún pastorado, algún evangelista, algún hermano, algo que tenga que ver con el altar, la música, hermano, el canto, no sé, algo que tenga que ver con el altar? Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero decirle a usted en esta mañana, como su pastor, que si usted y yo no nos ponemos las pilas, esos niños, en lugar de estar en el altar, en lugar de estar aquí atrás, van a estar allá afuera con las pandillas, van a estar allá afuera con las drogas, van a estar allá afuera en las cárceles, van a estar allá afuera de rebeldes, hermano. Y no va a ser culpa de ellos, va a ser culpa de nosotros, porque no hemos querido ponernos las pilas, no hemos querido fundamentarnos en la roca que es Jesucristo. No va a ser culpa de ellos, va a ser lo que usted sembró, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Amén, amén. Y yo creo, como pastor, a mí no me gustaría que ninguno de mis hijos estuviera allá afuera de pandillero, estuviera allá afuera de malhechor, o estuviera en la cárcel, o me lo mataran por andar en cosas malas. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cimentarme, tengo que empezar a agarrarme de la roca inconmovible que es Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cuando miramos a los hombres de Dios, cuando miramos a los hombres que Dios usó, y en la Biblia vemos dos tipos de hombres: los que fracasaron y los que hicieron grandes proezas delante de Dios. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que fracasen o de los que Dios use para la gloria de su nombre? ¿De cuáles quiere ser usted? Pero si usted no se fundamenta, será de los que fracase, será de los que lloren el día de mañana. Pero si usted pone por enfrente la roca que es Jesucristo,
Jesucristo, la palabra de Dios, yo le aseguro que sus hijos serán bendecidos, sus hijos serán prosperados, sus hijos serán grandes delante de la presencia de Dios. Pero no es culpa de ellos, ahorita es culpa de nosotros. ¿Por qué David fue prosperado? ¿Por qué David, hermano, se habla del cantor, del dulce cantor de Israel? Se habla del hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tenía errores David? Sí, tenía errores y muy grandes. Cometió adulterio, cometió asesinato, eso no quiere decir que lo vamos a cometer. Pero hay algo que David entendía. Y hay algo que David decía, porque siempre hablaba y tenía su corazón al Señor. Aleluya. Y él, hermano, David siempre reconocía al Señor como su roca. Aleluya. Y cuando vamos a los salmos, hermano, leemos expresiones como Jehová es mi roca, y mi libertador, y mi fortaleza. Jehová, gloria al nombre del Señor, es mi roca de refugio. Él es la roca que adiestra mis manos para la batalla. Él estaba cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. En otras palabras, el salmista decía: Señor, tú eres mi fundamento, tú eres mi sostén, tú eres el que me mantiene firme en los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de desánimo, de oprobio, de enfermedad, de aflicción. Tú eres mi roca, el que me sostiene. ¿Sabe, hermano? A mí me da tristeza. Hermano, me da tristeza. Y me da a la vez, hermanos, sentimientos encontrados de tristeza y enojo. Me da eso, hermano. Cuando yo veo que alguien, uno de ustedes teniendo años en el Evangelio, no se ha podido afirmar y todavía tienen, hermanos, debilidades que ustedes mismos pueden superar. Santo. Me da tristeza. No sé qué siento, hermanos. ¿Qué, hermano? No sé, a lo mejor el Señor está poniendo ese celo en mi corazón, o no sé, hermano, pero a mí me da tristeza y me da enojo, hermano, que ustedes tienen un Dios poderoso, que ustedes tienen un Dios que todo lo puede, ustedes tienen la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ustedes tienen el poder de la palabra y no quieren afirmarse. Aleluya. Tal vez ahorita no van a ver el fruto. Tal vez ahorita, hermano, todo está bien. Y tal vez digamos como Ezequías, cuando Ezequías le mostró los tesoros a los babilónicos y llegó el profeta Isaías y le dijo: mira, por haber hecho esto, tus hijos serán eunucos y servirán a otros reyes. Y ¿sabe lo que dijo Ezequías? En lugar de ponerse a interceder por sus hijos, en lugar de decirle: Señor, perdóname, ayúdame, no dijo: la palabra que tú dices está bien, por lo menos no va a pasar en mi tiempo. O sea, lo que Ezequías estaba diciendo: por lo menos yo me voy a morir y no lo voy a ver. A mí no me importa eso, no, hermano. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Nuestros hijos es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Si algo verdaderamente tiene valor, son nuestros hijos, amados hermanos. Y para que ellos puedan caminar en el nombre del Señor, usted y yo tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un Dios de poder. Aleluya. Pastores, que usted no sabe lo que está pasando. Hermano, yo quiero decir, usted no sabe lo que estoy pasando. Tal vez usted me ve de traje con corbata, pero a veces no hay ni comida en mi refrigerador. Y no me estoy quejando, porque usted no lo tiene que saber. ¿Para qué se lo voy a decir a usted? Si a mí el que me paga es el Señor Jesucristo. Aleluya, amén, amén. ¿Me explico? Si Él ha prometido sostenerme, Él me sostendrá. Amén. Amén. Yo sé que no me voy a morir de hambre. Sé que mis hijos no se van a morir de hambre. Sé que mis hijos tendrán, hermano, lo que necesitan, no lo que quieren. Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Y muchas veces pedimos a Dios lo que queremos y no lo que necesitamos. No, hermanos.
¿Dónde estamos parados usted y yo? Esa es la gran diferencia. Que cuando yo tengo un problema, yo tengo que confiar en el Señor. Que cuando yo tengo una enfermedad, es el Señor mi doctor de doctores. Es el Señor mi todo, mi sustento, mi aliento. Dios hace, hermano, lo único, lo que Dios le padece. Y esa es una gran diferencia entre el pueblo de Dios. Y cuando Jesús está hablando, hermano, acerca de estas palabras, dice, yo lo compararé a un hombre que prudente. No está hablando de una generación que solo viene a escuchar la palabra. No está hablando de una generación que solamente viene a ver quién predica. Si predica el pastor, voy. Pero si predica el hermano Toncho o el hermano Flores, entonces no voy. No, la palabra es palabra de Dios. Predique quien predique, Dios nos va a hablar. Si usted hace eso, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque tal vez a lo mejor se está diciendo que usted predica mejor que los hermanos, pues lo vamos a poner. A ver si es verdad. ¿Verdad? Porque una cosa es ver los toros desde la barrera, sí, y otra cosa es torearlos desde abajo. Amén, así es. A su nombre sea la gloria. A toda gloria a Dios. No está hablando de una generación que solo viene a que le endulcen el oído o a escuchar la palabra que Dios quiere. No, es una generación que quiere escuchar lo que Dios desea de ustedes. Somos una generación que Dios, hermano, desea que usted escuche su palabra para que le alumbre, para que le aliente, para que le vaya bien. Mira, hermano, Jesús está en contra de que sabiendo la verdad no la obedezcamos. De eso Jesús está en contra. De que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hagamos. Y tal vez el maestro ya ascendió a los cielos y no puede bajar y darnos con un chicote a todos, porque todos estaríamos chicoteados. Y la palabra de Dios, hermano, me hace pensar en dos pasajes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, aleluya. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos aman al Gloria Señor? a nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué no hacen lo que la palabra dice? ¿O por qué no hacemos, mejor dicho? Si amamos a Dios, ¿por qué no cumplimos con lo que Dios nos dice? ¿Por qué necesitamos una enfermedad, un problema, una adversidad para venir a los pies de Jesucristo? ¡No entiendo! Porque somos como los animalitos que a fuerza a balazos entendemos. Su nombre sea la gloria. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero decirle algo, hermano, que es pecado cuando usted sabe que hay culto y se queda en su casa. No se quede tan limpio de conciencia, es pecado. Porque usted sabe hacer lo bueno. Y no viene y no lo hace. Se lo estoy diciendo como su pastor. Yo quiero que usted tome en serio estas palabras. Yo quiero que usted, hermano, tome en serio, porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Tome en serio estas palabras. Dios aborrece a todo aquel que sabiendo la verdad no lo obedezca. Es un pecado muy antiguo. Profesamos, pero no practicamos. Oiga bien, 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, en los días de Ezequiel decía, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: y se te acercarán en masa y se sentarán delante de ti a escuchar tus palabras, o escucharán tus palabras, pero luego no las practicarán. Me halagarán de labios para afuera, pero después solo buscarán su beneficio. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz bonita y que toca bien su instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Santo Dios. Tal vez el Señor está diciendo, bueno, tú para ellos eres el pastor. Tú para ellos solamente eres quien
cada 8 días debes de darle la palabra y está ahí nomás. Y van a escucharte y van a decir, ay hermano, bueno, muchos dirán que bien predica, otros dirán que mal predica. Pero solamente oirán y no lo escucharán. Ya ese problema ya lo había 600 años antes de que el Señor naciera. Y cuando el Señor nace, hermano, Él le dice en Mateo 23:3 al pueblo, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Aleluya. Y ese es un problema bien difícil, hermano, porque nosotros le decimos a nuestros hijos que amamos a Dios y hacemos cosas, hermano, que van en contra de las cosas de Dios, y nuestros hijos se turban. Nosotros decimos, no, le decimos al niño, Dios para ti debe ser lo más importante, y para nosotros no lo es. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? De milagro no se levantado esta niña, hermano, pero es que Dios quiere hablarnos. En la iglesia de hoy en día, en el libro de los Hechos dice, ve a este pueblo y diles, por mucho que oigan y no entenderán, y por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, se oían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Aleluya. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? No tan solo Dios me está hablando a usted, también me está hablando a mí. Qué tristeza que se nos haya engrosado el corazón, que nos hayamos vuelto insensibles a las cosas de Dios, por los problemas, por, hermano, las adversidades. Gloria al nombre del Señor, porque usted debe entender que profundizar en Cristo es meterse con el Señor, es buscar su voluntad, es saber sus propósitos, es dejar a un lado el orgullo, el fariseísmo, crucificar la carne rebelde, es adoptar la mente de Cristo, es tomar la cruz cada día, es considerar todas las cosas como pérdida por amor al Señor Jesucristo. Todo esto puede parecer duro, pesado, pero cuando vengan los problemas, las aflicciones, el dolor, usted permanecerá de pie. ¿Cuál es el interés de todo constructor? Que, hermano, un constructor, hermano, se ve que es un constructor, hermano fino, que es un constructor sagaz, cuando vienen los problemas, los terremotos, las inundaciones, y su edificio permanece en pie. Y cuando la gente ve que ese arquitecto o ingeniero, su edificio no cayó, ese arquitecto o ingeniero se vuelve famoso. Amén. Y todos lo buscan para que construyan su casa, construyan sus edificios, construyan sus negocios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El mejor constructor está aquí, se llama Jesucristo. Él no construye edificios, Él no construye negocios, Él construye vidas, construye hogares, construye almas. Él edifica no para este mundo, sino para el mundo venidero, para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denme 5 minutos, ya voy a predicar, ya voy a terminar, perdón. Por el contrario, el que edifica sobre la arena puede tener muy hermosa apariencia, y un ojo que no sea, hermano, que no sea diestro, no notará la diferencia entre el que está fundamentado y el que no está fundamentado. Pueden tener buena apariencia por un tiempo, quizás adoren en la misma iglesia, quizás vistan igual, quizás levanten sus manos y entonen los mismos coros y alabanzas, y quizás sean parecidos exteriormente en apariencia, pero cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día de la aflicción, es el examen para la vida de cada uno de ellos. Hermano, gloria al nombre del Señor. Donde el que está sentado sobre la arena no va a poder soportar. No va a poder soportar. Gloria al nombre del Señor.
Cuando una tormenta venga, una tempestad golpea la casa sin fundamento firme, los muros que parecían estar firmes, los muros que parecían estar fuertes, de apariencia, caerán y vendrán abajo. Aleluya. Y el cristiano que solo viene a escuchar la palabra, tarde o temprano, finalmente se perderá. Santo Dios, ayúdanos. Poderoso. Por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados,